buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ciudadanos. Una semana más, una semana haciendo el programa desde nuestras casas, pero con toda la información, con todo lo que a los platenses y a las platenses les interesa saber. Saludo, como siempre, al staff de este programa. Empezamos por la dama. Rosario, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Ale, y a todo el equipo. Preocupada porque tuvimos un pico histórico de cantidad de decesos en un día, que fueron 43, el 90% en AMBA. Así que, bueno, es importante tener estos datos para no relajar. Y respecto a este tema, vamos a tener una nota en el programa de hoy a uno de los directores del Hospital de Niños de La Plata. Y por otro lado también vamos a tener una nota, esto es algo diferente a lo que hacemos habitualmente, que es a Brian González, que es un rapero de la ciudad de La Plata también, que él nos va a contar cómo está aportando desde su arte, porque esta enfermedad, el COVID, si bien es más preocupante en personas adultas, también está afectando a jóvenes y es importante que también tomen conciencia. Y bueno, y finalmente tenemos una nota con Iliana Cid, que es la presidenta del Consejo Deliberante de La Plata, que nos va a contar cuáles son los proyectos que están tratando ahora en el marco de esta pandemia. Muy bien, muy lindo el menú. Saludo ahora al querido Pico Sansone. ¿Cómo te va, Pico? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos y todas. Un programa con mucha información. Comparto la preocupación con Rosario. Todavía hay gente que no entendió que acá se trata de la vida o de la muerte, no de la economía ni nada que se le parezca. Pero un programa, decía, con mucho. Tenemos al fiscal Marcelo Romero, es un hombre que siempre está atento a cuestiones que tienen que ver, bueno, justamente con la justicia y con una mirada muy crítica sobre algunas cuestiones. Un personaje polémico, el Pata Medina, que ya estuvo en Ciudadanos, pero que, bueno, le quedaron algunas cosas en el tintero, y donde tratamos de ahondar un poco más en esto que él sostiene, y es que en el negocio de la construcción de edificios en la ciudad puede haber dinero negro. Y también una charla con el senador Juan Pablo Alan, hablando un poco de la política y la pandemia, y también con algunos temas que tienen que ver con la actualidad, como el tema de las escuchas ilegales o el espionaje ilegal en la provincia. Insiste Alan con que, bueno, Melazo, el juez Melazo, el ex juez Melazo está bien detenido. Ya sabemos que Alan no las manda a decir. Así que, bueno, un programa interesante. Muy bien. José Luis Carut, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Ale, muy buenas noches Rosario, muy buenas noches Pico. Bueno, acá estamos, un menú muy variado el que tenemos hoy en Ciudadanos. Compartí charla, compartí nota con Rosario, compartí nota con Pico, tanto la nota que hicimos con Rosario al rapero Brian o al doctor Eduardo Pucci, quien es el director del Hospital de Niños de aquí de la Ciudad de La Plata, que nos contaba cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar en el hospital, la cantidad de chiquitos que hay internados con COVID-19, como así también la cantidad de personal de salud del hospital que está infectado por el COVID-19. Y uno de los temas de los cuales charlamos con Juan Pablo de Alan tiene que ver con el proyecto de ley para que la provincia agilice la habilitación de permisos a aquellos municipios que no han tenido casos de coronavirus. Bueno, muy bien. Ese es el menú. Tras los títulos arranca un nuevo Ciudadanos. Quédese, ya volvemos. Seguimos en Ciudadanos, ya estamos en contacto con el doctor Eduardo Pucci, quien es director del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Ciudad de La Plata. Doctor Pucci, muy buenas noches, bienvenido a Ciudadanos, gracias por estar. Buenas noches a toda la audiencia. Doctor, la primera pregunta es saber la situación del Hospital de Niños de aquí de la Ciudad de La Plata, cómo está preparado y cuántos casos de chiquitos internados con COVID hay. Bueno, a ver, el hospital está totalmente preparado para estos pacientes, para el COVID. Hemos hecho una recirculación en cuanto al ingreso de estos pacientes. Cuando ingresa un paciente que viene derivado de otro hospital, de una unidad sanitaria,
ingresa directamente con el SAME, acompañado. Nosotros hemos demarcado absolutamente toda la línea de circulación de este paciente con COVID para las salas de COVID, eso por un lado. Y por el otro lado, esos que ingresan por calle 66, los trae la gente del SAMA y los acompaña a la habitación, que ya está destinada, y vamos limpiando en el momento que va pasando el paciente, empieza limpiando alrededor de donde ha pasado el paciente, incluso en el mismo ascensor, porque esto queda, hay una de las salas que queda en un tercer piso y otra de las salas que queda en un segundo piso. Digo, esto que hacemos es para precaución para el resto de la gente y está totalmente demarcado la circulación. Por el otro lado, el personal del hospital ingresa por otra puerta, que ingresa por calle 14, para no tener el mismo ingreso que el resto de los pacientes. Por el otro lado, tenemos 4 salas de COVID, una sala que fue la inicial, que es la sala 19, después tenemos la sala segunda y la sala 9, y ahora estamos tratando de internar en una sala que es la sala 50, en la cual son salas características que están boxeadas, es decir, un paciente por cada una de las salitas que en algunas tienen 7 o 8 lugares, en la otra tienen 10, en la otra tienen 11, pero son salas en las cuales tiene aproximadamente una capacidad de 10 pacientes por cada una de esas salas, y a su vez tienen habitaciones cerradas con baño privado, para que es lo que dice la normativa que debemos tener. ¿Cuántos chiquitos hay internados? Perdón. Sí, en estos momentos tenemos 3 chicos internados, muchos sospechosos. Tenemos 16 chicos sospechosos que ya se les ha hisopado y que estamos esperando los resultados, pero confirmados tenemos 3 chicos internados solamente en este momento, que son chiquitos coincidentemente, de 3 años. Uno tiene 2 años y 11 meses, el otro 3 años y 2 meses, pero bueno, son de 3 años aproximadamente. Doctor, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es el protocolo cuando ingresa un niño sospechoso y cuando, bueno, luego es confirmado? ¿Puede tener contacto con sus padres o se lo aísla también de este contacto? No, a ver, nosotros, una de las condiciones que nosotros hemos puesto, que es parte de las condiciones del ingreso al hospital, cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa con sospecha de COVID, va a una de estas salas de COVID, y como son menores de edad y muchas veces son bebés, muchas veces son chicos de 2 años, 3 años que necesitan un cuidado, nosotros lo ponemos con la mamá o con el papá o con una tía o con quien se haga cargo de ese cuidado. Porque hay veces que viene la mamá, que también la mamá tiene sintomatología, entonces se tiene que hacer cargo otro familiar. ¿Cómo afecta a los niños el COVID? ¿Afecta en menor medida que a los adultos? Mire, a ver, nosotros no hemos tenido mayores inconvenientes, mayores problemas con los chicos. Es más, hemos tenido ya una gran experiencia con los chicos que hemos tenido y que por ahí han sido COVID positivos. Uno de los primeros que tuvimos es una chiquita con una paciente que es una paciente de nuestro hospital y que ingresó por un síndrome febril, con convulsiones, y ese fue el motivo de ingreso, y como era un síndrome febril y eran convulsiones febriles, se le hizo y vino positivo. Es una chiquita local, es de un barrio del sur de la ciudad. Y después tuvimos un caso de una chiquita que viene de la costa, con una cardiopatía, también paciente nuestra, una cardiopatía congénita cianótica importante. Es más, nosotros cuando lo aceptamos acá pensábamos que era un proceso dado por la misma cardiopatía, y cuando ingresa acá a las pocas horas comienza con fiebre, ahí se le hace el hisopado y anduvo muy bien. Esta chiquita, y después tuvimos un recién nacido, es decir, que tenemos todas las edades posibles y hemos tenido un recién nacido. Todos nos han dado muy bien. Hay una polémica que se está dando con los anti-cuarentena y aquellos que dicen que hay que seguir la cuarentena. Me voy a agarrar de las palabras que dijo el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, donde cuando le consultaron hasta cuándo se iba a extender la cuarentena, él dijo que si me dan hasta el 15 de septiembre, yo compro. ¿Usted está de acuerdo? ¿Hay que continuar con esta cuarentena estricta? A mí me parece que incluso por lo visto en los últimos días y por la cantidad de pacientes que hemos estado recibiendo y por lo que uno al transitar la ciudad para llegar al hospital, yo diría que
y es una cosa totalmente necesaria porque lo único que está demostrado que a nosotros nos va a impedir la infección son los cuidados que nosotros podemos hacer de eso. La única cura que va a haber con respecto al COVID es la vacuna y que se está trabajando para eso, pero por el momento no la tenemos. Así que muy posiblemente el aislamiento en nuestros hogares sea por el momento la única posibilidad que tenemos. Y esa que hay que ir aumentándolo, porque si no vamos a caer en lo que es Brasil o lo que es Estados Unidos, que han sido ya la demostración del libre albedrío de la gente. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Seguimos en Ciudadanos, ya estamos en contacto con el senador provincial por la región capital, Juan Pablo Alan. Vamos a charlar, Pico, con el senador Alan sobre todo lo que tiene que ver con la situación en la ciudad de La Plata, más teniendo en cuenta que esta semana se reunió el comité de crisis. También, si te parece, podemos charlar sobre la situación de la educación en territorio bonaerense, principalmente la educación privada y diferentes proyectos de ley que presentó el senador. Senador Alan, muy buenas noches, bienvenido a Ciudadanos. Buenas noches, gracias por invitarme, muy amables. Bueno. ¿Qué tal, Alan? Con la primera Hola, Pico. pregunta, se reunió el comité de crisis de la ciudad de La Plata, del cual usted es parte. ¿Qué temas abordaron? ¿Cuál es la situación de nuestra ciudad? Mira, eso se da en el marco de una ordenanza propuesta por el intendente Julio Garro, donde en tiempo de pandemia y de cuarentena decidió que era muy importante que todos los sectores de la ciudad tengan algún tipo de representación en un comité y que no sea solo la municipalidad que lleve adelante las acciones necesarias. Esto es intercambiar información, intercambiar ideas, ver el estado de avance de los... Y la verdad que fueron reuniones muy, pero muy fructíferas, donde están representadas las organizaciones sociales, donde están representadas los concejales, tanto del oficialismo de la oposición, los legisladores del oficialismo de la oposición, la universidad, los empresarios, bueno, la iglesia, en definitiva, todos los sectores que hacen a la vida de la ciudad de La Plata están representados. Y bueno, eso ya lleva a 3 reuniones, lleva más de un mes y medio, y la situación ha ido escalando en materia de cantidad de infectados, de fallecidos, pero la verdad es que eso nos permitió una organización que después tuvo un correlato en 23 comités de crisis barriales, o sea, cada localidad tiene un comité, esta misma estructura, esta misma conformación se baja a la micro, digamos, es decir, a los barrios, y a mí me toca presidir el de Citibel y la verdad que es un trabajo bárbaro, un trabajo de campo, un trabajo que permite estar en el día a día, intercambiar ideas, necesidades, y bueno, con un foco puesto en lo sanitario y en algo que nos preocupa y nos ocupa, que es la asistencia alimentaria, que lamentablemente va creciendo, y al mismo tiempo que aparecen, que también están representados, la necesidad de los comercios de poder trabajar y bueno, es una situación muy delicada, pero vemos entre todos cómo podemos ir aportando soluciones. Una pregunta, porque vos te referiste recién al comercio. ¿Es tan grave la situación del comercio teniendo en cuenta, digo, porque no sé los porcentajes que calculen ustedes, el grado de peso que tiene cada actividad? Digo, entre lo que es un centro comercial y lo que es el negocio de proximidad. Digo, ¿es tan grave la situación global? Porque los negocios de proximidad, digo, acá, por ejemplo, en Galicia hay 3 ferreterías que trabajan a lleno, a pleno, las 3 están separadas por metros, digo, y así muchos otros negocios de proximidad en los barrios que están trabajando bien, normal. El problema lo tienen los centros comerciales. Yo digo, en esa balanza, ¿cuánto pesa cada uno? ¿Da como para hablar de una crisis global? Mira, Pico, efectivamente, depende de la zona. Por ejemplo, a mí el presidente de la Cámara de Comercio de Citibel
me decía que Citibel tiene una fisonomía muy particular, que es que en su mayoría están compuestos por negocios de ropa y negocios de gastronomía, justamente Claro, los dos rubros claro, más golpeados. más golpeado. Ahora, Claro, al mismo tiempo, tanto vos como yo vivimos en Villa Alicia y vemos más negocios abiertos, claro, pero a su vez vemos muchos negocios cerrados que no componen lo esencial, digamos. Rubros no esenciales claro. siguen cerrados. Y hoy en La Plata tenés 700 comercios que ya definitivamente cerraron, no transitoriamente, cerraron. Ah, Digamos, de eso multiplicarlo por la fuente de laburo que significa, por las familias que quedaron en la calle, y la reconstrucción de todo eso es muy difícil. Entonces es cierto, por ahí no es absolutamente generalizado, pero sí es una parte muy, pero muy importante, y las perspectivas no son buenas, el presente no es bueno, pero tampoco está muy claro cuánto tiempo más van a tener que soportar, y lo que te dicen los comerciantes es que la ayuda del gobierno nacional con las ATP o los créditos blandos, por llamarlo de alguna manera, ayudan, arriman, pero no forman parte más del 15, 20, 25% de la estructura general de costos. Todo lo demás no está cubierto y sigue corriendo el taxi. ¿Te puedo meter en otro tema de Dale, actualidad? Pico. Hay por el mismo tema hay un escándalo a nivel nacional, pero también a nivel provincial, que tiene que ver con esto del supuesto espionaje ilegal. En el ámbito provincial hay una causa abierta contra quien fue director de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Bueno, hay todo un proceso que está tratándose digamos, que está en marcha. Hace pocas horas el juez Atencio negó la extinción de prisión a los principales diputados, pero bueno, el punto es que se habla de escuchas y de seguimientos y de acciones de espionaje ilegal a determinadas personas, funcionarios, civiles, y entre ellos el juez Atencio, el ex juez Melazo. Te lo pregunto porque vos tuviste actuación, digamos, por lo menos has tenido una postura muy firme respecto de todo lo que fue y lo que es la investigación en lo que refiere a Melazo. ¿Qué opinás sobre esto? Vamos de lo general a lo particular. Dale. El tema del espionaje en su conjunto. Esto es un problema que arrastra la democracia de siempre, donde cuentapropistas de servicio de inteligencia hacen este tipo de tareas. Históricamente, lamentablemente, habrá que ver en este caso en particular, que está tratando en un juzgado de Zamora, que apareció en la computadora de uno de los agentes, habrá que ver. De ahí a atarlo a una decisión política del presidente me parece muy agarrado de los pelos, la verdad yo no lo creo para nada. Mauricio ya fue investigado por algo parecido en la ciudad de Buenos Aires, terminó siendo absuelto. La verdad es que a Mauricio se le puede criticar 2 millones de cosas, por algo perdió las elecciones, algunas pueden ser compartidas, otras no. Ahora, la verdad es que decir que durante el gobierno de Macri hubo persecución política, hubo espionaje, hubo apriete, la verdad que no es muy creíble. Si hay algo que lo caracterizó al gobierno de Mauricio es la libertad absoluta de prensa. En el ranking de Transparencia Internacional avanzó muchísimo, pero muchísimos lugares, acceso a la información pública. Me parece que hay una decisión del gobierno actual, encabezada por la vicepresidenta, de ir por la revancha, de ir por la venganza. No sé si en este caso existen los elementos suficientes, veremos, pero la verdad que no es creíble, para mí no es creíble. Y en el ámbito provincial, donde está bueno, habrá que tocada la figura digamos, de Mariana Vidal. La fiscal que lo lleva adelante es una fiscal muy seria, así que esperemos cuáles son las pruebas y las conclusiones a las que va arribando la justicia. Hay que ser muy respetuoso, y si alguien hizo alguna macana, que pague todas las consecuencias. De ahí a la decisión política hay un enorme trecho. Y siendo el caso del ex juez Melazo, la verdad es que sí, yo insisto que el juez Melazo le hizo muchísimo daño a la justicia de la provincia de Buenos Aires durante muchísimo tiempo. Y los elementos en la causa son contundentes, y por algo está preso y sigue preso. Y además el jury, del cual yo estuve muy cerca,
fue iniciado antes de que nosotros asumamos, y cuando se llegó a la votación, la suspensión o no después, el resultado fue a 0. Y en ese 10 participaron 5 abogados de la matrícula, elegidos por sorteo, y legisladores del actual oficialismo y nuestros. O sea que el consenso generalizado era que era un muy mal juez que le había hecho mucho daño a la justicia de la provincia de Buenos Aires, y después se agregaron elementos que ya lo convirtieron en lo que hoy pareciera ser que había cometido delitos en el ejercicio de su función. Juan Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Siempre es un placer hablar con Alan, y aunque no lo crea, también con usted. Juan Pablo, Bueno, muchas gracias por invitarme, cuando ustedes gusten. Gracias. Gracias, Alan, como siempre.